Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Una vez más estamos juntos aquí en su espacio Crisol Mediático. Miren, el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de algo distinto, algo así como darle un nuevo espacio dentro de nuestras columnas de información. Y esto es un espacio literario. Entonces más funciona una especie como de debate o conversación y vemos si también a ustedes les va agradando y le vamos dando mayor abundancia. Y además se me hace muy importante para esta época. Entonces, a modo de estructura, voy a responder dos o tres preguntas que yo mismo me voy a poner aquí como objetivo y voy a tratar de señalarlas, ¿no? Y ustedes ya posteriormente, si quieren, pueden ir poniéndolo en el chat, dejarlo ahí como comentarios y, y posteriormente lo podemos ir ahí resolviendo a manera de darle continuidad. Miren, la primera pregunta que quiero resolver o platicar es si hay que leer literatura en esta época. Es complicado que la gente lea literatura, ¿no? Está acostumbrada a leer con monitos o a veces lee nada más el periódico y con eso es suficiente porque obviamente las obligaciones son máximas, pero hay quienes les gusta la literatura como tal y no como una obligación, sino como un espacio de observar algo bello, ¿no? Así como cuando escuchamos música o cuando vemos una pintura, la literatura para ciertas personas causa esa sensación de belleza y exaltación del espíritu. Entonces, considero que si decimos que si es época para leer literatura, considero que sí, totalmente. Y me atrevería a decir ahora más, pero creo que nunca ha existido un espacio específico para decir ahora es cuando o no. O sea, considero que más bien es una situación que uno debe conservar durante toda su vida para efectos de tener este espacio de reflexión e interiorización de lo que le sucede al personaje y de lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, es como una analogía y va aventando palabras que después nosotros nos recuerdan algo y lo asociamos con algo nuestro y van cambiando nuestras ideas a como venían antes. Entonces considero que es muy oportuno. Ahora, en esta época es importante que nosotros leamos, pero aquí la pregunta sería, ¿a quién? Porque uno dice, bueno, voy a leer a los clásicos, o voy a leer a los contemporáneos, o voy a leer a la época de oro española, o a quién debo leer, o a quién puedo leer. Porque la palabra ya deber, ya esa ya no, ya no, ya no está bien, ¿no? Porque como les decía, ¿no? O sea, la cuestión de la literatura no es para todos, entonces es una cuestión de placer espiritual. Hay, ¿por qué? Porque el autor nos lo envía y nosotros sabemos si nos gusta o no. Es como cuando escuchas música, es algo intuitivo. Si te gusta, pues te quedas y ese es tu tipo de música. Y lo mismo pasa con ciertos autores que tienen esa cualidad, ¿no? Y por eso venden tanto, pero no por el hecho de deber hacerlo, sino porque al momento de leerlo te genera un sentimiento que te rebasa y te da placer, ¿no? Y esa es una ventaja en la vida, porque el ser humano tiene, de por sí tenemos pocos placeres, ¿no? Ya sabemos, ¿no?
la sexualidad es uno, los alimentos, y precisamente este es otro, ¿no? Y de los primeros, ¿no? La satisfacción del alma. Bueno, entonces ya tenemos ahí el que se tiene que leer. Ahora, ¿quién? ¿Qué épocas? Miren, yo creo que es bien importante que nosotros abarquemos distintas épocas. O sea, es bien necesario leer a los clásicos, ¿no? O sea, quizás las tragedias griegas, que ahorita ya parecen muy lejanas, o quizá al Quijote, que son obras obligadas, que nos han dicho, quizá ya Dickens, ¿no? Antes de la Revolución Industrial, pero quiero hacer hincapié en los modernos. Es caro ya leer, ¿no? Creo que si algo ha tenido la literatura es que se ha encarecido últimamente. Ya un libro no baja de 400 o 500 pesos mexicanos, por muy chiquito que sea, ¿no? De literatura actual. Ahora, ¿por qué creo que ahorita es importante leer a los contemporáneos? Porque generalmente la información que se da no es la misma que viene en los periódicos o en los artículos de opinión. Yo, por ejemplo, en mi caso, aquí les doy información de, de periodismo y a veces hago mi propia opinión sobre algún tema, pero mi perspectiva siempre será más reducida a comparación de un especialista en determinado tema, porque yo solamente lo estoy repitiendo. Ahora, hay todavía mayores, hay gente más adulta en información o en razonamiento, y por eso han dejado esa impronta o su nombre grabado en la historia del hombre, en específico de la literatura, ya decíamos, ¿no? Dickens, pero también ha sido Balzac, ya decíamos también en García Márquez. Es decir, leerlos no solamente es placentero, sino que además la información que van dejando es muy buena. Pero no solo eso, lo importante es que están hablando de su contexto y nos están aclarando algunas cosas. Voy a ponerles un ejemplo. Miren, nosotros ahorita vivimos una época en la que quizá pueda haber censura por el Internet. Si yo empiezo a hablar, por ejemplo, de, de que en Ucrania encuentran cosas del COVID en Rusia, me cierran el canal, ¿no? Perdón, de que Estados Unidos hizo el COVID y que hay pruebas y demás, me censuran. Entonces, sí vivimos una censura, ¿no? Incluso los periódicos o la televisión también lo tienen. O sea, el temor también a las represalias, ¿no? Por parte de los medios o por parte de los poderes hegemónicos, etcétera. Pero, en el caso de la literatura, se lo brinca. Esa es la ventaja de la literatura. Hace críticas sociales de su presente y generalmente el poder no los encuentra. Y hay muchos ejemplos. Dostoyevsky, por ejemplo, era uno, vivía en la época de los zares y en sus libros manifiesta el, los problemas con los que vivía la propia sociedad y criticaba. Crea un personaje y ese personaje le hace críticas a otro, pero entonces le dice a Juana, pero para que escuche Chana, ¿no? O sea, es una crítica velada y a veces ni siquiera los leen las autoridades y se llega a la sociedad y puede leerlo sin necesidad de que sea censurado, porque en esa época pues pagabas con la vida cuando hablabas en contra de los zares y no ha sido la única época en la que se ha vivido, este, por ejemplo, García Lorca con Franco, que Franco lo manda a matar, este, ahí ya fue muy evidente, ¿no? Pero ellas ya venían con la Revolución Española. Entonces, la literatura siempre ha sido un referente de poder facilitar información a la gente
sin necesidad de ser censurada, porque entre menos rodaje tiene algo, el poder lo permite. Entonces, si uno se quiere enterar o llegar a la profundidad de determinados temas sociales, y buscar respuestas y hacerse nuevas preguntas, la literatura nos lo da. Ok, entonces, ¿a cuáles ya avanzamos? Entonces, ¿cuáles son los autores actuales que nos pueden hablar del presente? Ahorita yo platicaba con un amigo a través de redes sociales, lo cual también originó este video, este, que hay tres, digamos que están pues en la fama, ¿no? De los que se deben de leer o de los que traen detrás toda la publicidad como para que se lean, pero yo considero que sí se tienen que leer, ¿sí? Cualquiera de estos tres y en específico nos vamos ahorita a enfocar en uno, pero concluimos que es Murakami, japonés, Paul Auster, norteamericano, y Coetzee, que es sudafricano. Si vemos, y es lo que yo le comentaba, este, a través de redes, a mi conocido, que pues es la escuela americana, ¿no? Del pensamiento americano, en donde están hablando de la anglósfera. Sin embargo, esta gente ya leyó a los clásicos, ¿no? Como les decía. O sea, puede ser que ya tú digas, bueno, pero es que hay que leer antes a otros autores para poder entender a estos. No necesariamente. Y saben que además el tipo de narrativa que existe actualmente ya es como más sencilla al mismo tiempo, que parece que no te está diciendo nada, pero lo que está tratando de hacer es reflejar a la sociedad en la cual vivimos y sus temores, y viven en ciudades, y todo es de cristal, y todo es de aluminio, y sus deseos, sus comportamientos, en ocasiones nos sentimos reflejados, ¿no? Entonces, en específico, quiero hablar yo de Paul Auster. He leído algunas obras de él, el cual me parece rescatable, porque él me comentaba, o también me decía, oye, pero es que pareciera como si la literatura viviera una época difícil, porque no son como los anteriores autores, ¿no? O sea, no se siente que vayan a durar más allá de su época. Palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces yo le comentaba eso, que lo que tratan de hacer es interpretar el presente y darnos una diapositiva de lo que está pasando en el mundo, pero al mismo tiempo también nos muestra quiénes son los jóvenes, qué están haciendo, cuáles son sus dudas, los adultos, los infantes, o sea, todo aquello que ellos pueden, como imán, jalar de información y plasmarla para que nosotros veamos a través del libro, lo que están pensando, porque en ocasiones dices tú, bueno, pues es que yo viajo mucho y yo veo, ¿no? Conozco aquí, conozco allá. Sí, pero a veces nos centralizamos en ver a determinadas personas o solamente, ya conozco la Ciudad de México porque conozco Polanco, ¿no? Te diría un hindú, ya conozco México, sí, pero o París nada más y ya conocí la Torre Eiffel y ya, ¿no? No, o sea, creo que todavía hay que adentrarse más y conocer más su pensamiento para poder entender nuestro presente, que esa es la clave de nuestro espacio, ¿no? De nuestro programa. Tratar de entender nuestro presente para adaptarnos, para conocer mejor el contexto y estar mejor preparados, ¿no? Para lo que se pueda venir, etcétera. Entonces, ¿qué más de Paul Auster? Paul Auster también tiene la característica él decíamos que es norteamericano, pero yo le decía a mi amigo, a mi conocido, que a mí se me hace de tipo costumbrista. Entonces nos enfrascamos en una discusión de qué es el costumbrismo, y él me dice al final, pues es que al final el costumbrismo es algo que los críticos le hacen al autor. El autor simplemente escribe y ellos le dan una, lo encajan en una definición o en un concepto mejor, ¿no? En un concepto. Entonces,
Y eso es lo que le comentaba, no significa que Paul Auster sea costumbrista y específicamente quepa, ¿no? En el modo de costumbrista como tal, sino a mí me parece que es como muy de narrativa, muy de, parece que está pasando algo y no pasa nada, y solamente te describe los personajes, platican entre ellos, pero esa es la riqueza que pretende manifestar el autor, ¿no? Que el hombre del presente se identifique con los personajes y vea lo que están viviendo y que están viviendo lo mismo que uno vive, los temores, y son de otros países y van de viaje y también sufren con el terrorismo y van de manejo y platican, etcétera. Entonces, esa es la clave de leer a Paul Auster, ¿no? Ellos, estos tres autores en específico, esto, retratan a la sociedad contemporánea, además de que ya no utilizan eh, técnicas, quizá que parecieran antiguas, ¿no? Que son lentas en ocasiones, que parecieran ser lentas o de libros anteriores. Esto es como muy rápido el asunto, con mucha acción, etcétera, y eso quizá también le ayude, pero les digo, no necesariamente estamos ante escritores de corte filosófico, ¿no? O sea, a mí se me hace más de que retrata las costumbres de determinados lugares y en específico de las grandes ciudades, ¿no? Entonces creo que para la gente que vive en grandes ciudades, Paul Auster es bueno para poderse identificar en una ciudad y ver cómo viven en este momento personas como nosotros y además, pero con inteligencia, ¿no? No solamente decir, bueno, pues leo una revista de amor y ahí puedo las de estas de vanidades, estas del corazón, y con esa me identifico, ¿no? No, o sea, esta es, obviamente, lleva un razonamiento y es inteligente, y esa es la ventaja, ¿no? Que uno va un paso adelante y los mismos temores que uno tiene, ellos también los llegan a tener, y es importante reconocerlos, ¿no? Reconocerse con ellos. Bueno, entonces ya tenemos por qué leer a Paul Auster, más o menos de qué habla. Creo que ¿cuál puedo recomendar? ¿Cuál puedo recomendar? Hay uno de detectives, déjenme entrar a los libros de él, porque no los he googleado. Déjenme, no los había googleado. Voy a compartirles pantalla, a ver si, este, miren, por ejemplo, El Palacio de la Luna, no, Paul Auster, Ciudad de Cristal, es bueno. Es de un investigador que es el que les comentaba, ¿no? Hay un investigador que le, que le dicen ahí por teléfono algo y empieza a ir por toda la ciudad de Nueva York y a buscar pistas sobre un asunto, un homicidio que se da, y de ahí alcanza a reflejar lo que sucede en Nueva York. Este de Leviatán también es muy bueno. Este de Leviatán habla sobre el terrorismo. Hay un terrorista que está acabando con los monumentos en Estados Unidos, y el personaje lo anda buscando y luego lo encuentra y tienen una conversación. Es muy bueno también este libro, se llama Leviatán. Este, ¿Qué otro les puedo recomendar? ¿Cuál es La invención de la soledad? Pues es un poquito de una cuestión de teatro, ¿no? De un actor que por ahí está conociendo a su personaje y se conoce a sí mismo, etcétera. Este, Aquí la clave en Polos, te voy a dejar de compartir. La clave en él es, según él, es, dice que existe el azar, o sea, que el mundo o las personas en el mundo viven bajo el azar. Ya lo había manejado Julio Cortázar
en Rayuela, él comentaba que era un azar cuando salía a la calle y se encontraba a la maga, y decía que si se la volvía a encontrar era que la vida los juntaba, ¿no? Y que eran reuniones casuales y que por eso la vida los unía y que el azar los unía. Y algo muy parecido sucede aquí con Paul Auster, porque él dice que las cosas no son tan casuales, que hay que darle interpretación a las casualidades que nos suceden. Y, y entonces él dice que la vida es casualidad, por ahí comenta que no es casual, que él cuando se queda en un hotel, se queda en el cuarto en el que un hombre fue asesinado la misma fecha en el que él llega, ¿sí? Entonces, él dice que entonces empieza a investigar a la persona y con eso hace el libro de la Ciudad de Cristal. Entonces, es interesante ver la vida a través de la casualidad y lo que nos va ofreciendo la vida para tratar de interpretarlo. Es muy interesante, ¿no? Y obviamente en ese velo de esa información pues viene todo lo que es Estados Unidos, o que a final de cuentas son los países que van marcando la historia del planeta, ¿no? Bien sabemos que aunque estén en conflicto y demás, van a seguir marcando el paso de las sociedades, porque los demás los están siguiendo, ¿no? Y además son los que tienen más recursos, o los que dan las clases, o donde están las mejores escuelas. Así era Roma, ¿no? Tenían que salir necesariamente de las ciudades-estado más favorecidas. Bueno, entonces, hasta ahí vamos a dejar el video. Ya recomendamos algunos libritos de él. Ustedes pueden ver más, ¿no? O sea, hacer su propio análisis si, si les parece que sea costumbrista. Obviamente él es del género de prosa, ¿no? O sea, simplemente prosa, pero a mí lo que le decía, yo no creo que la prosa pues, es escribir nada más o no escribir con métrica, ¿no? Y es muy general, ¿no? Hay que tratar de describir un poquito más para saber pues quién es o qué escribe o cómo escribe o para qué escribe o cuáles son sus intenciones, ¿no? Entonces, por ahí lo dejo, el video para que también nos extienda, a ver qué tal nos va con esta nueva fórmula de estudio voy a estar pendiente de sus comentarios, que espero sean positivos y nos vemos en próximas entregas. Hasta luego.